Buenas tardes, soy estudiante del Colegio Técnico Pichincha y mi nombre es Geraldi Leime, soy del quinto año de bachillerato y lo que yo voy a exponer es acerca de los sistemas de frenos de tambor. A continuación yo les voy a explicar sobre los frenos de tambor. Aquí lo que nosotros tenemos es lo que es el desplazamiento y fuerza de fricción. Ya, aquí nosotros podemos ver la fricción es la fuerza de rozamiento, es una fuerza existente entre dos superficies que se encuentran en contacto y que se opone al movimiento. Entonces aquí lo que yo les voy a hacer a explicar un poco el funcionamiento del freno de tambor y de disco. Ya. Aquí como ustedes pueden ver, este es un pedal en la cual cuando nosotros aplastamos el pedal, aquí va a haber lo que se va a comprimir, ya. Entonces aquí nosotros podemos ver que pasan por aquí las cañerías, en la cual aquí las zapatas se van a abrir cuando nosotros vamos a aplastar el pedal. Se van a abrir y va a haber una fuerza de rozamiento con el freno que es de tambor, con el tambor que vemos aquí. Va a haber un roce con la zapata y lo que es el tambor. Entonces eso va a hacer que se frene. Aquí tenemos el freno de disco. Entonces, como nosotros podemos ver, estos en sí se conocen como pastillas. Entonces, lo que el disco hace es girar y cuando alguien aplasta el pedal aquí se va a comprimir. Entonces, todo lo que se comprime acá corre por las cañerías que son. Y aquí va a haber justamente lo mismo que pasó con el freno de tambor. Aquí este se va a activar, entonces al rato de que uno comprime, todo eso se va cerrando, entonces va a haber un roce con el disco, en lo cual de por sí se va a ir frenando solo el vehículo. A continuación lo que nosotros podemos ver es un tambor versus un disco, un freno de disco, o sea, son frenos. Lo que pasa es que este es el freno de tambor en la cual esto se ocupa más en los vehículos en las partes traseras. Una de las características más importantes que tienen todos nuestros coches como equipamiento básico son los frenos. Un equipamiento muy importante, diría yo que es el más importante, por el cual vamos a hablar de las diferencias entre los dos tipos de sistema de frenos que utilizan los fabricantes de sus diferencias. Comenzaremos por el sistema de frenos más antiguo de la era moderna y que se aplica sobre todo en los vehículos los segmentos A y B. Vamos a comentar cómo funciona, de qué se componen y qué tipos hay. Frenos de tambor. Este tipo de frenos está compuesto por una parte móvil llamada tambor, que está montado sobre el buje de la rueda por medio de unos espárragos y tuercas en un elemento fijo llamado plato, el cual lleva instalados dos forros y dos mecanismos de accionamientos para que puedan desplazarse las zapatas. Cuando demostramos una rueda que esté provista de estos frenos, lo primero que nos vamos a encontrar va a ser el tambor. Esta pieza es de la parte giratoria del freno y la que se va a llevar prácticamente todo el calor generado en el frenado. Normalmente esta fábrica en fundición, ya que es un material de bajo costo y con un alto coeficiente de absorción de calor. Aquí nosotros podemos ver el tambor. Aquí nosotros podemos ver la zapata o mordaza primaria. Aquí nosotros podemos ver la zapata o mordaza secundaria. Aquí nosotros lo que podemos ver es el dispositivo de retención lateral de las mordazas. Aquí nosotros podemos ver, aquí justamente es el soporte de articulaciones. Aquí nosotros podemos ver lo que es el bobín y aquí nosotros los muelles del retorno. El tambor es la pieza que constituye la parte giratoria del freno y que recibe la casi totalidad del calor desarrollando en él. En el frenado se fabrica una fundición gris perlítica con grafito esferoidal, material que se ha impuesto por su elevada resistencia al desgaste y menor costo de fabricación y que absorbe bien el calor producido por el rozamiento del frenado. El plato de freno está constituido por un plato portafrenos o soporte de una chapa embutida atroquelada, sobre el que se monta el bobín o bobines de accionamiento hidráulico.
y las zapatas de freno y demás elementos de fijación y regulación. Formas y características de las zapatas. Las zapatas del freno están formadas por dos chapas de acero soldadas en forma de media luna y recubiertas en una zona exterior por los ferodos o forros de freno, que son los encargados de efectuar el frenado por fricción con el tambor. Aquí nosotros, como podemos ver, el tambor es el que gira de esta forma. Entonces lo que nosotros tenemos aquí es la zapata primaria y la zapata secundaria, en lo que el tambor está girando, aquí nosotros podemos ver que el bobín se abre de esta manera, impulsando a la zapata primaria y a la zapata secundaria a que haya un rozamiento con el tambor y así haya lo que llamamos nosotros un freno. Bobín del freno. Bobín de dos pistones. Estos elementos son los encargados de efectuar el desplazamiento lateral de las zapatas para el frenado del tambor. Bobín de un solo pistón. Lleva un solo embolo y se utiliza en los sistemas en que las dos zapatas son primarias. Tipos de frenos de tambor. Freno de tambor simplex. En este tipo de freno las zapatas van montadas en el plato, fijadas por un lado al soporte de articulación y accionadas por un medio de un solo bobín de doble pistón. Este tipo de frenos de tambor es más utilizado en las ruedas traseras de un automóvil. Con esta disposición durante el frenado, una de las zapatas llamada primaria se apoya sobre el tambor en contra del giro del mismo y efectúa una fuerte presión sobre la superficie del tambor. La otra zapata llamada zapata secundaria que apoya a favor del giro de la rueda tiende a ser rechazada por efecto del giro del tambor, lo que hace que la presión del frenado en esta zapata sea inferior a la primaria. Este tipo de freno de tambor se caracteriza por no ser el más eficaz de la hora de frenar, debido a que las zapatas no apoyan en toda su superficie sobre el tambor, pero destaca por su estabilidad en el coeficiente de rozamiento, es decir, la temperatura que alcanza los frenos en su funcionamiento le afectan menos a que los otros frenos de tambor. Freno de tambor dúplex. En este freno y con el fin de obtener una mayor fuerza de frenado, se disponen las zapatas en forma que ambas resulten primarias. Para ello se acopla un doble bobín de pistón único e independiente para cada zapata, los cuales reporten por igual las presiones en ambos lados del tambor. Frenos de tambor dúo servo. En este freno una zapata empuja a la otra mediante una biela de acoplamiento. Es un freno altamente eficaz, pero muy sensible a las variedades de la coeficiente del razonamiento. Se consiguen esfuerzos más elevados de frenado y las zapatas ejercen en cada sentido de giro igual esfuerzo. Este tipo de frenos se emplean mucho en frenos americanos. Aquí nosotros podemos ver los tres tipos de frenos de tambor que existen. Es el freno simplex, el freno duplex y freno dúo duplex. Aquí nosotros podemos ver cómo funciona el freno de disco. Ya, aquí nosotros podemos ver el disco. Entonces el disco va a estar girando, en lo cual aquí nosotros vamos a tener una fuerza de presión para que estos negros de aquí que ustedes pueden ver son las zapatas en sí. Entonces cuando uno aplasta el pedal va a haber aquí una fuerza de presión que va a hacer que todo esto se vaya comprimiendo y llegue a su tope que va con el disco. Entonces lo que el disco está en giro va a haber un pequeño roce y va a hacer que el disco se frene por completo. Entonces por eso es que cuando los carros van a velocidad y nosotros aplastamos el pedal, siempre va a haber lo que es la presión y eso es lo que va a hacer que el carro frene de por sí. En lo que nosotros podemos hacer esto son las ventajas, ¿no? Entonces miren, cuando el disco está en movimiento y uno siempre tiene a oprimir el pedal, o sea el freno, siempre cuando va a haber el choque de las zapatas o las pastillas con el disco, entonces el disco se va a calentar. Entonces si el disco no tiene, como quien dice, una refrigeración o algo así, entonces el disco de por sí, como es metal, eso se puede fundir. Entonces por eso es que los aros vienen a tener, se diría que
sus agujeros para que por ahí ventile, sea un punto de refrigeración. Espacio reducido para la gran potencia desarrollada, mantenimiento rápido y cómodo, cambio de pastillas. Y ahí lo que muchos hacemos es el cambio de pastillas, y cada cierto tiempo tenemos que hacer la limpieza de frenos. Ya, en lo cual la limpieza de frenos se basa en esto. Lo que nosotros tenemos que hacer es sacar la rueda. Entonces nosotros vamos a lo que es la mordaza, desajustamos los pernos de la mordaza, levantamos, sacamos las pastillas, lijamos lo que es el disco y limpiamos todo el alrededor del disco, y asimismo lijamos las pastillas y las limpiamos puestas en su lugar mismo. Entonces eso nosotros llamamos una limpieza de frenos. Y el cambio de pastillas es cuando la pastilla ya llega a su punto, que más o menos es de unos 3 milímetros que la pastilla tiene que estar para estar en su cambio. En caso contrario, entonces el carro de por sí no se va a frenar. Entonces cuando nosotros tenemos que hacer igualmente el mantenimiento, aquí dice el ajuste de las pastillas al disco es automático. Ya, eso cuando va a haber desgaste, entonces nosotros vamos a aplastar el pedal. Entonces de por sí la mordaza se va a ir cerrando para que el freno, o sea la zapata o la pastilla se vea más apegado a lo que es el disco, para que no haya, porque lo que pasa es que el disco se desgasta y tanto también la pastilla. Entonces eso siempre tiene que haber, como aquí dice automáticamente, nosotros no tenemos que regular ni nada de eso. Aquí, de ahí en las llantas traseras, en el freno de tambor, si se regula, aquí automáticamente sí va a regularse. Ya. Aquí yo les voy a pasar a presentar las partes del freno de disco, del sistema de freno de disco. El caliper. Esto muchos lo conocemos como mordaza. Eso es lo que sostiene al pistón y a las dos pastillas del freno. Aquí nosotros podemos ver el disco y aquí podemos ver birlos de sujeción aquí y la masa. Entonces el pistón lo que hace, como nosotros podemos ver que aquí viene, estas son las cañerías. Entonces aquí va a haber una presión en la cual el pistón va a ser comprimido y va a hacer que las pastillas de freno se van a activar, hacer el roce con el disco y para que haya el frenado. Sólidos. Este tipo de discos se componen de una sola pieza y por lo general suelen instalarse en las ruedas traseras. Ventilados. Juntar dos discos dejando una separación entre ellos. Perforados. Aumentan la superficie de disco con las perforaciones, además llevan aire fresco en la pastilla. Estriado. Disipa el calor generado por la acción del freno. Aquí ustedes pueden ver una pequeña demostración del sólido. Esto es lo que nosotros decimos del ventilado, el que tiene una pequeña separación. Este es del perforado, este es el que tiene sus agujeros alrededor del disco. Y este es el estriado. Esto es lo que en estas pequeñas vértices que tiene aquí, perforaciones en medio de los discos, eso es lo que le hace disipar al calor generados por la acción del freno. O sea, cuando alguien frena, entonces estos pequeños rayones que nosotros tenemos es lo que va a hacer que el calor se disipe. Pinza, calípero, mordaza. El calípero mordaza es lo que va alrededor del disco, lo que sostiene a las pastillas. Entonces, este es el mayor funcionamiento, el cual el disco es frenado por las zapatas. Aquí nosotros podemos ver, esto de aquí es cuando alguien aplasta el pedal, esto de por sí se va a cerrar. Eso es lo que va a hacer que la pastilla se va en la pastilla. Es lo que eso hace que, como podemos ver aquí en dentro va el disco, en esta abertura que tenemos de las dos pastillas. Entonces, este de aquí, cuando alguien aplasta el pedal, esto se activa y, como quien dice, se comprime ese pistón. Entonces va a hacer que la pastilla se cierre, y en el disco que tenemos aquí nosotros podemos ver las pastillas. Entonces el disco va rodando y el pistón hace que se cierre y así haya el mayor freno o frenado. El calíper o la mordaza. Este de aquí
no tiene que moverse para ningún lado, eso se queda estable. Entonces podemos encontrar dos o más pistones. Aquí nosotros podemos ver que hay dos pistones, el cual hay un movimiento en los dos pistones para que haya un rozamiento con el disco. La presión de líquido de frenos empuja los dos lados de las pastillas. Entonces, ¿para qué es lo que nos sirve el líquido de freno? Eso es lo que hay un empuje a los dos pistones para que así los dos pistones se cierren, entonces las zapatas van a hacer, como explico, el rozamiento con los discos y así hay un mejor frenado. Freno de pinza flotante, también llamada de reacción. El freno de disco de pieza flotante solo utiliza un pistón que cuando se acciona aprieta la pastilla de freno correctamente contra el disco de freno. La fuerza con la que el pistón aprieta la pastilla contra el disco genera una fuerza opuesta a la reacción. Esa fuerza opuesta desplaza la pinza de freno y aplica la otra pastilla contra el disco. Se mantiene unida mediante dos pasadores al soporte. Entonces nosotros podemos ver aquí nosotros podemos ver poco a poco el funcionamiento. Lo que nosotros tenemos aquí alrededor es la mordaza. Esto de aquí es el soporte. Esto de aquí se llama lo que es la caja. Aquí nosotros podemos ver la pastilla del freno. En lo que nosotros tenemos aquí en la mitad con estos orificios del disco de freno. Aquí nosotros tenemos el embolo, la junta. Aquí es el pasador. Aquí nosotros podemos ver la ballesta expansible. Entonces nosotros podemos ver aquí es como nosotros nos damos cuenta que la pastilla de aquí se mueve para el lado derecho, en lo cual el pistón hace esto es lo que nosotros llamamos entonces nosotros aquí es lo que nosotros tenemos el freno, o sea, entonces aquí se basa que nosotros no tenemos que hacer ningún mantenimiento en sí, o sea, de regulación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que aquí este eje o pistón le comprime, entonces se va de por sí, es una regulación automática. Las características principales de este montaje son: la forma de la caja permite una mayor superficie de embolo y en una consecuencia una mayor fuerza de frenado, espacio de montaje reducido, menor calentamiento del líquido de frenos a circular a cierta distancia del disco, idóneo para turismos y vehículos industriales ligeros. Freno de pinza oscilante. Está formado por una mordaza alojada alrededor de un perno que hace la función de eje de giro. Al accionar el freno, la presión hidráulica desplaza al embolo hasta apretar la pastilla interna contra el disco. A partir de la presión generada, se ejerce una presión sobre el extremo cerrado del cilindro, obligando a la mordaza o auxiliar alrededor del perno, empujando a la pastilla externa hasta presionar hasta contra del disco. Como lo pueden ver aquí ustedes, así es como es el funcionamiento. Las características principales de este montaje son: forma compacta y ligera, menor calentamiento de líquido de frenos, idóneo para motocicletas, su tamaño es muy reducido. A continuación yo les voy a hablar sobre las pastillas de freno. Pastillas de freno. Las pastillas de freno son complementarias con los discos de freno, ya que en conjunto hacen uno de los sistemas de freno más comunes en todos los vehículos, buscando garantizar que el vehículo se detenga en forma rápida y eficiente. ¿Para qué sirve? Función u opción. La fuerza de fricción depende de los factores: área de contacto que hay entre los cuerpos, fuerza que aplica entre ambos cuerpos. Lo que nosotros aquí podemos ver y lo que se entiende es que siempre vamos a tener algo fijo y siempre va a haber un rozamiento. Es como les explico aquí, el jabón va a estar fijo, entonces las manos es lo que le van a rozar al jabón. Aquí igualmente el piso de hielo va a estar fijo, entonces los patines son los que van a rozar lo que es el hielo.
Una buena pastilla de freno es mucho más que una habilidad para detener un vehículo. La habilidad de observar y disparar calor, la velocidad de desgaste y la cantidad de ruido y polvo que genera son factores que se deben tener en cuenta a la hora de elegir una pastilla de freno. El material a base de carbono, canales. Aquí nosotros podemos ver, estos son los canales del polvo. Lo que pasa es que siempre que va a haber un frene, el polvo no va a tener a dónde evacuar, entonces por eso son estas dos grietas que nosotros tenemos aquí. Igualmente, cuando alguien pasa por un charco de agua, como nosotros, el polvo que sale de aquí más el agua se puede hacer una masa y va a implicar el frene. Entonces, por eso nosotros tenemos estas aberturas por cual el agua va acá. La base metálica y el sensor de desgaste. Tipo de pastillas de frenos. Existen tres tipos de pastillas: orgánicas sin asbesto, cerámicas, semimetálicas. Pastillas orgánicas sin asbesto. Debido a su composición orgánica, no contaminan a medida que pierden material de fricción y son fáciles de desechar. Son más silenciosas, pero también implica que se desgasten más rápido y podría producir polvo. Son óptimas para vehículos ligeros. Están hechas a partir de fibra de vidrio, caucho, Kevlar y carbono. Potencia de frenado y buena disipación de calor. Son ideales para la mayoría de las aplicaciones normales de conducción, producen muy poco polvo o ruido y son duraderas. La mayoría de los vehículos extranjeros y nacionales están equipados. Cerámica es un carburo de silicio reforzado con fibra de carbono. El carburo de silicio. Pastillas semimetálicas. Las pastillas semimetálicas tienen buena potencia de frenado y son muy eficientes para disipar calor. Pueden ser ruidosas y crean más polvo que las pastillas de freno de cerámica. Este tipo de pastillas también está fabricado con un material de fricción que son más resistentes que la mayoría, por lo cual que podría producir un desgaste más agresivo en sus rotores de freno. Contienen metal y por lo general contienen lana de acero, polvo de hierro o de cobre mezclado con carga inorgánicas. Voy a explicar es el sistema de frenos hidráulicos. Sistema de frenos hidráulicos. Se caracterizan porque emplean la fuerza de los líquidos para realizar la acción de frenado. Se puede cambiar los frenos hidráulicos con otros tipos de asistencia, así por ejemplo el freno ABS, que electrónica con hidráulica. Es un sistema eficaz al momento de realizar la frenada por las cualidades que poseen los líquidos, amplifica la fuerza, principio de Pascal. A continuación lo que yo les voy a explicar es cómo el líquido de frenos pasa acá al bobín. Este es el depósito de líquido de frenos. Aquí como podemos ver nosotros desde el pedal. Entonces aquí se abre, es una abertura pequeña por donde entra el líquido de frenos. Entonces se concentra aquí. Entonces uno al rato de aplastar el pedal, todo el líquido va a venirse por la manguera de frenos, va a evacuarse aquí en el bobín, entonces va a hacer que tanto la zapata primaria con la zapata secundaria se abran y justamente en el tambor lo que vemos aquí va a haber un roce entre la zapata y el tambor y eso va a hacer que haya un frenado. Principio de Pascal. La presión ejercida en un fluido incomprensible y contenido en un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad por todos los puntos de fluido. Aplicación: la fuerza. La presión ejercida en cualquier lugar de un fluido encerrado e incomprensible se transmite por igual en todas las direcciones en todo el fluido. Entonces yo les voy a indicar una parte del sistema del freno hidráulico. El testigo del líquido, como podemos ver aquí. El testigo del desgaste de las pastillas, podemos ver aquí.
El depósito de líquido podemos nosotros encontrar aquí. La bomba igualmente podemos encontrarle por aquí. El servofreno lo encontramos aquí. Pedal del freno que se encuentra aquí. La pinza, que es esta piecita amarilla de aquí. Y el disco, que es esto redondito plomo que vemos aquí. Entonces ahorita nosotros pasamos a saber las partes del freno hidráulico. Pedal del freno. En una palanca que permite transmitir la fuerza ejercida hasta el embolo maestro de la bomba, con el fin de iniciar y modular el proceso de frenado del vehículo. Entonces lo que nosotros tenemos en esto es el pedal de freno. Cuando nosotros aplastamos el pedal de freno, lo que va a correr por aquí es un líquido. En el cilindro va a transmitir todito líquido en el líquido de frenos va a venir por toda esta cañería que nosotros vemos aquí y se va a añadir justo al pistón. Entonces lo que va a hacer que el pedal sea aplastado, entonces aquí el pistón va a ser como comprimido y se va a pegar justamente al disco que nosotros vemos aquí. Al disco, al rato de que esto pase, la pastilla va a hacer el rozamiento con el disco y va a haber un frenado. Servofreno. La función del servofreno es amplificar la fuerza ejercida por el conductor sobre el pedal del freno. A continuación yo les voy a presentar las partes del servofreno. 1. Carcasa. 2. Cámara de vacío. 3. Cámara de presión. 4. Vástago de empuje. 5. Guardapolvo. 6. Tapón filtrante. 7. Resorte de la válvula de presión. 8. Válvula de presión. 9. Embolo distribuidor. 10. Resorte de embolo distribuidor. 11. Membrana. 12. Disco de reacción. 13. Embolo de mando. 14. Resorte de retención. Y 15. Válvula de vacío. Entonces estas son las partes de lo que es el servofreno. Funcionamiento del servofreno. Para evitar el bloqueo de las ruedas traseras se suele incluir una válvula correctora de presión o regulador de frenado para regular la presión del líquido de frenos transmitida a los frenos traseros a medida que aumenta el valor de la presión del circuito. Bomba maestra del freno. La función de la bomba de frenos es la que convierte o transforma la fuerza mecánica de la presión ejercida por el conductor del vehículo sobre el pedal del freno. Entonces aquí yo lo que les voy a indicar son las partes de la bomba maestra. Aquí nosotros podemos ver, en el 1 podemos ver lo que es el cilindro, en el 2 podemos ver lo que es la válvula del doble acción, 3 goma primaria que vemos aquí, 4 lo que vemos aquí son los pistones, 5 nosotros podemos ver aquí goma secundaria tipo copa, aquí podemos ver lo que es los 6 que es el seguro, el 7 el cubrepolvo, el 8 el depósito, aquí nosotros podemos ver 9 puerto de salida, aquí nosotros tenemos 10 varilla de empuje, aquí lo que tenemos es el 11 la cámara, aquí tenemos el 12 orificio de compensión y funcionamiento bomba maestra de cilindro sencillo. El cilindro está compuesto de resortes y arandelas que regresan el cilindro a su posición inicial y unos empaques o sellos que le brindan estanqueidad al sistema en todo momento. Cilindro maestro de 2 pistones. Aquí como podemos ver 1 cámara secundaria, 2 puertos de admisión secundaria, 3 cámara secundaria, 4 puertos de admisión primaria, 5 gomas, 6 resorte secundario, 7 pistón secundario, 8 resorte primario, 9 pistón primario, 10 tornillo tope, 11 puerto de salida secundaria, 12 puertos de salida secundaria, pulsador deslizante, 14 seguro.
las cañerías. Las tuberías de las mangueras son las encargadas de conducir el líquido de freno, soportando la presión interna del líquido. Además, deben de retirarse de resistir la agresión del medio ambiente y otros agentes agresivos del entorno. Entonces, como nosotros podemos ver, aquí tenemos una cañería de acero y una cañería de goma. Entonces, las tuberías de freno normalmente son de tubos de acero y muchas veces estarán recubiertas con polímero para resistir la corrosión. Las mangueras de goma se utilizan para conectar la tubería de acero en puntos donde la suspensión y el chasis del vehículo se mueven. Ya. Entonces, como nosotros podemos ver, aquí nosotros tenemos lo que son las cañerías de acero. Son lo que más o menos pasa el líquido, es lo que pasa el líquido de freno. Entonces, como vemos, aquí es un espacio muy abierto para que haya las cañerías de acero. No tenemos que estar ni doblando ni nada de eso. Entonces aquí, como nosotros podemos ver, son las cañerías de goma. ¿Por qué llamamos cañerías de goma? Es porque se ocupan en los lugares más apretados, en donde no hay mucho movimiento y todo eso. Es por eso que son llamadas de goma, para que haya movimiento y no se puedan romper ni nada de eso. El regulador de frenada. Adaptar las fuerzas de frenado entre las ruedas delanteras y traseras. Al frenar, el peso aumenta en las ruedas delanteras. El peso que aumenta adelante disminuye atrás. Las ruedas traseras con una menor adherencia tienden a bloquearse y tienden a perder la dirección. Entonces, como nosotros podemos ver aquí esta imagen, lo que nos trata de indicar es esto. Cuando un carro va a velocidad, el carro al rato de ser frenado, obviamente todo el peso que viene de acá atrás se va a ir para acá adelante, en la cual la llanta de adelante se frena y la llanta de atrás va a quedar libre de peso. Entonces, por eso es lo que pasa, como vemos en esta imagen, que el carro, por el simple hecho de manejar todo el peso en la parte delantera, la parte trasera, al quedarse sin peso, va a ser de patinar las llantas o de hacer los derrapes que muchos conocemos. Regulador de frenada. El frenado es una operación importante en la hora de conducir. En la actualidad existen sistemas inteligentes automatizados que nos asisten en caso de que la frenada no tenga la efectividad necesaria para lograr el desenlace y la detención. El funcionamiento. Para evitar el bloqueo de las ruedas traseras se suele incluir una válvula correctora de presión o regulador de freno para regular la presión de líquido de frenos transmitida a los frenos traseros a medida que aumenta el valor de la presión del circuito. Entonces, yo voy aquí a explicar cuál es el funcionamiento de esto. Como podemos ver aquí, al rato de uno aplastar el pedal de freno, va a haber aquí lo que esto va a hacer que comprima el líquido de frenos, que venga a pasar por todo las cañerías de líquido de freno y venga acá justamente al bobín, y esto hace que haya una expansión a que tanto como la zapata primaria y la zapata secundaria se abran. Entonces esto va a tener un roce con lo que es el tambor. Aquí podemos ver por dónde entra el líquido de frenos. Entonces lo que vemos aquí va a ser que aplaste al resorte que nosotros vemos aquí. Entonces ahí es cuando va a ver lo que es el freno, cuando se vayan a activar las zapatas o las pastillas de un automóvil. Regresando al punto esto, vamos a hablar un poco sobre lo que es el sistema de frenos ABS. Ya. Eso es lo que nos permite, los frenos ABS es lo que nos permite a que el carro en un frenado muy, muy duro, un impacto, el carro no nos haga esto de hacer derrape, sino cuando el carro se frena,
Con los frenos ABS automáticamente las llantas traseras van a ir en línea recta y no van a tener un derrape como vemos aquí. Eso es más o menos la idea del sistema de frenos ABS.